nombre es Adriana Elizabeth Zamora Zamora, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en la Facultad de Odontología. En este video hablaremos sobre la mitosis. Las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo de división es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se propagan. En especies unicelulares como las bacterias y las levaduras, cada división de la célula produce un nuevo organismo. La división celular también es necesaria en el cuerpo adulto para reemplazar las células perdidas por desgaste, deterioro o por muerte celular programada. Así, un humano adulto debe producir muchos millones de nuevas células cada segundo simplemente para mantener el estado de equilibrio, y si la división celular se detiene, el individuo morirá en pocos días. ¿Qué es la división celular mitótica? Produce células hijas genéticamente idénticas. La división mitótica consiste en la mitosis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Después de la interfase, cuando los cromosomas de la célula se duplicaron y se realizaron otros preparativos necesarios para la división. Por cuestiones de conveniencia, los biólogos dividen la mitosis en 4 fases, basándose en el aspecto y actividad de los cromosomas: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, como pasa en los procesos biológicos, estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo, es decir, cada fase se fusiona con lo siguiente. Durante la profase, los cromosomas se condensan y se forman los microtúbulos del huso y se unen los cromosomas. La primera fase de la mitosis se llama profase. Durante la profase ocurren 3 hechos principales. Número 1, los cromosomas duplicados se condensan. Número 2, se forman los microtúbulos del huso. Y número 3, estos microtúbulos del huso se unen de los cromosomas. Recuerda que la duplicación de los cromosomas ocurre durante la fase de la interfase. Por tanto, cuando empieza la mitosis, cada cromosoma consta ya de 2 cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Al final de la metafase, los 2 cinetocoros de cada cromosoma duplicado se conectan a los microtúbulos del huso. Conduce a los polos opuestos de la célula. Como resultado, cada cromosoma duplicado está conectado a los 2 polos del huso durante la metafase. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan y son atraídas hacia los polos opuestos de la célula. Al comienzo de la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. Con esta separación, proteínas motrices de cada cinetocoro atraen a los cromosomas hasta el polo. El tiempo que carcomen el extremo del microtúbulo unido, con lo que se acorta. Uno de los 2 cromosomas hijos derivado de cada cromosoma original se mueve a cada polo de la célula. Durante la telofase se forman envolturas nucleares alrededor de los grupos de cromosomas. Cuando los cromosomas alcanzan los polos, comienza la telofase. Los microtúbulos del huso se desemblaman y desaparecen y se forman en una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosoma. Durante la citosis, el citoplasma se divide entre 2 células hijas.
En las células animales, los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor del ecuador de la célula durante la citocinesis. El anillo se contrae y constriñe el ecuador de la célula, de manera parecida a como el cordón C de unos pantalones deportivos aprieta la cintura cuando se tira en él eventualmente. La cintura se conoce completamente y divide el citoplasma en nuevas células hijas. Acá podemos ver una imagen de las fases. ¿Cómo se controla el ciclo celular? Algunas células, como las del revestimiento del estómago, dividen durante toda la vida del organismo. Otras se dividen en reacciones a ciertos estímulos, como el daño a un tejido o una infección. Otras más, como casi todas las células del cerebro, corazón y músculo esqueléticos, nunca se dividen en un adulto. La división celular está regulada por un número increíble de moléculas que todavía no han sido identificadas ni estudiadas por completo. No obstante, algunos principios genéticos se aplican a los ciclos celulares de la mayor parte de las células en carone. ¿Por qué tantos organismos se reproducen sexualmente? Hay una cantidad de organismos muy exitosos que se reproducen asexualmente, por ejemplo los mojos Penicillium, que se sintetizan la penicilina, los cuales se usan para la manufactura comercial de la vitamina C. Se reproducen por medio de mitoporas, que son nubes de las células miniaturas producidas por mitosis, y nunca se ha observado que se reproduzcan sexualmente. El pasto y hierbas de tu jardín se reproducen mediante brotes de plantas nuevas, por el tallo o la raíz. Algunas, como el pasto de Kentucky o el diente de león, incluso dan flores que producen semillas sin haber sido fertilizadas. Sin duda, la reproducción asexual debe funcionar muy bien. Estos, entonces, ¿por qué casi todos los eucariotas, incluyendo pasto y dientes de león, se reproducen también sexualmente? Como veremos, la mitosis solo produce clones de descendientes genéticamente idénticos. Por el contrario, en la reproducción sexual se bajarán los genes para producir descendientes únicos desde el punto de vista genético. La presencia casi universal de la reproducción sexual de una prueba de la enorme ventaja evolutiva que confiere una especie en el intercambio de ADN entre sus individuos. Conclusión: la mitosis es un proceso de división celular en donde la célula madre se forma de dos células hijas. De esta flor, a cada célula hija tendría las mismas características que madre célula y podría llevar a cabo las mismas funciones. Muchas gracias.